Yeah, Mr. White. Yes, science. Bienvenidos a este nuevo episodio de Pepitando Ciencia, un podcast dedicado a la divulgación científica, pero de una forma algo más informal. Y como siempre, me acompaña Sala. Buenas tardes, ¿Quién? días, noches. Uno nunca sabe qué hora nos escucha. Exacto, por eso buenas tardes, días, noches. Madrugadas también. ¿No serían noches? Es que también es una. Pero es que noche es más alta, ¿verdad? Y la madrugada es más tempranito. Entonces sería días, No, porque ya no sale el sol. entonces sería noche. No, Porque si no está el sol sería noche. no necesariamente. Porque está el buenos días y el buenas tardes. Y el buenas tardes todavía sigue estando el sol. Hoy hablaremos de los horarios. No, no hablemos de horarios. Hablemos sí, de algo que rodea a todo el mundo hasta cierto punto. Y es que les platicaremos sobre bioterrorismo. Y antes que nada, si una gente del FBI nos escucha, tranquilos, no hablaremos de cómo hacer un arma biológica. Así lo vamos a hacer. Y así que quédense con nosotros y aprendan un poquito más de este concepto que para muchos le causa terror y que realmente es una amenaza real. Que digan que no es, que digan que es mentira, pues no. Exacto. El terrorismo es un tema que genera impacto en la mayoría de las personas que lo escuchan. Pero no solo es un combate de armas de fuego, detonación de explosivos o ataques cibernéticos, los cuales por sí generan pérdidas humanas y económicas, sino que también existen otras formas de generar terror en una sociedad. Una de estas formas, siendo posiblemente la más aterradora y destructiva de todas, es usando a los seres vivos más pequeños. Los enanos. Un ataque de enanos. No, en este caso no son enanos, son peor que eso. Son los microorganismos. Entonces, o los agentes patógenos. Y pues sí, o sea, el terrorismo, a ver, primero vamos a ver qué es el terrorismo, ¿no? El terrorismo básicamente son actos que se realizan con el objetivo de generar terror en una sociedad o grupo de seres humanos con el fin de infundarles miedo y con esto imponer algún tipo de ideología política, social o religiosa. Básicamente es hacer cosas simplemente destructivas para que la gente empiece a hacerte caso. Que te mantengan respeto. Pregúntense a los Estados Unidos, ellos saben mucho de ello. También Francia, ¿no? Sí, cierto. Sí, No, pero más Estados Unidos. Ellos son expertos. Sí, ellos saben qué es el terrorismo. Pero ahora, ya una vez que sabemos terrorismo, ahora vamos a saber qué es el bioterrorismo. Y pues nos damos cuenta pues lo que lo compone, la palabra bio y terrorismo. Terrorismo ya lo acabamos de explicar. Y bio pues significa vida. Entonces básicamente sería la utilización de darle terror con vida. De terror con vida. No, bueno, parecido. Sí, de hecho sí. Según la propia Interpol, el término bioterrorismo puede hacer referencia a la diseminación intencionada o a propósito de agentes biológicos o toxinas para hacer daño y causar la muerte de civiles, animales, plantas o afectar el medio ambiente con la intención de intimidar o coaccionar a un gobierno o a la población civil en favor de un objetivo político o social. Básicamente es enfermar a la gente para que te hagan caso, ¿sí? En vez de usar un arma de fuego, decides usar enfermedades para convencer de formas no ortodoxas a otros de tus ideas. Si no entendieron a armas, a pistolazos y a bombas, pues ahora van a agentes biológicos. Y déjame decirte que de hecho estas armas biológicas se les consideran o son como muchas veces los ideales porque son muy baratas. De hecho, que gracias al Señor los terroristas no saben esto, pero digo que sí lo saben. No creo, porque si no, no veo por qué lo están implementando. O sea, es muy barato hacer armas biológicas. No le vamos a ir presupuesto, pero sí es muy barato. No, yo sí le iba a decir. Sí, bueno, adelante, dilo. Sí, o sea, más o menos. Cada uno haga su propia bomba biológica. O sea, bueno, no tal cual el presupuesto, pero aproximadamente
afectar 1 km² solo cuesta $2,000. O sea, aquí en México pues es un chingo, ¿no? Pero pues ya viendo a comparación de masas, a comparación de un gobierno que quiere meter terrorismo, pues es algo barato realmente. Sí, es malo. O sea, aquí donde estamos, en el municipio que estamos, tendría que solo tener 64 por 2. $128,000 nada más. Y que de hecho algo que hay que agregar es que también las bioarmas, hablando de eso, de costos, es el único tipo de arma que se propaga por sí misma. O sea, por ejemplo, una bomba atómica, en el caso, por ejemplo, más extremo, es focalizado, explota y ya terminó. La arma biológica, por el contrario, tú la sueltas en el metro de la Ciudad de México y cuando menos te des cuenta, en Francia, en Estados Unidos y en todo el resto del mundo occidental va a estar con brotes. Es que exactamente, o sea, ni siquiera necesitas como aventar tal cual una bomba de gas con esporas o con un virus o bacteria, o sea, no, es como también hay diferentes como formas de propagar este tipo de bombas biológicas. O sea, realmente, por ejemplo, si dices, bueno, una espora, pues creo que es la más peligrosa a nivel respiratorio, son las más poderosas como hemos visto con el COVID. Ese pues contagias a alguien así y vas y que le tos a alguien más, o que esté en contacto con esa persona y al final de cuentas se va a ir propagando, o que por ejemplo se propague a través de roces, de contacto, luego pues le pones por ejemplo tantita sangre o tantita pus a otra persona y ya se murió, ¿no? Que todos ya, ay no, pues fácil de evitar. No es tan fácil de evitar, o sea, por ejemplo en el caso que muchos creen, por ejemplo cuando alguien está enfermo con pústulas o parásitos o todo esto, dicen, no es tan fácil, no lo toques. No es tan fácil hacer el método de contención, o sea. Sí, o sea, también como que, o sea, por ejemplo ahí los médicos, o sea, comienzan a tratarlo pues con guantes, pero aún así pues están expuestos. Sí, y tienen que tirar y quemar esas cosas, o sea. Exactamente, o sea, no es como que algo como de, pues no lo toques, no te le acerques. Bueno, sí, güey, pero pues alguien tiene que acercarse de cierta manera a la persona o al lugar donde estuvo y estuvo contacto esa cosa. Y lo curioso del bioterrorismo, que como dices, es muy barato y aparte tiene tantas variantes. O sea, por ejemplo, tú puedes crear un virus o una bacteria o un hongo para que sea, no sé, 90% de tal. O puedes hacer que sea 10, pero que cause efectos secundarios muy jodidos. O puedes soltarlo y que cause el 1%, pero se propaga muy rápido. Uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Entonces, es muy difícil de esto. Y aparte de controlarlo. Exactamente. Me gustaría tratarlo ahorita en un ratito. El tema de controlar una enfermedad o este tipo de armas está bien heavy, sinceramente. Exactamente. Bueno, y ahorita que tomas como que esta cosa de como de niveles, pues yo sí encontré que hay como categorías. Sí. Sí. Por ejemplo, pero está rara las categorías, o sea, no sé por qué no van ascendentes, según ¿no? San Wikipedia. Según San Wikipedia. Que todo lo sabe. Que es como el... Wikipedia sabe muchas cosas. Sí, aunque digan que no. Si no, váyanse a las referencias que tiene Wikipedia y ya verán si es mentira o no. Pero, por ejemplo, está primero la categoría A, y es, por ejemplo, que estos agentes son de alta prioridad, tienen y riesgo que alarmarían la seguridad nacional, se transmiten fácilmente, tienen una... bueno, sí impactan fuertemente en la salud pública y pues sí causa mucho pánico, como por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, fue la viruela, ¿no? Que pues es como de, güey, ¿tiene viruela? No. De hecho, hablando de viruela, también voy a meterle un poquito más en un ratito. Y sí, güey, o sea, yo creo que la categoría es como el top, o sea, ya es como de, Dios, ojalá y no nos toque. Ándale, bueno, por ejemplo, ahí, un ejemplo de esta categoría A fue la viruela. Entonces, que son, de hecho, enfermedades que se trabajan en laboratorios nivel 4 de bioseguridad. La gran mayoría de las enfermedades que son de esta categoría, supongo yo, que se han de trabajar en laboratorios nivel bio 4.
Exactamente. Por ejemplo, y este de la viruela, creo que por ejemplo, aquí se utilizó en la antigüedad con los españoles. Bueno, se cree que que ellos como que metieron la viruela aquí a los habitantes de América, de México, y así ganarles la guerra. Entonces, de ahí, de cierta manera, esa fue por así decirlo, un bioterrorismo. Fue un ataque biológico. Ajá, fue Lo mismo o sea, pasó se en el podría norte. como catalogar algo así como un ataque biológico, un bioterrorismo, Sí. o sea, para meterles Y agregando a eso, o sea, las armas biológicas, que parezca que no, son bastante antiguas. De hecho, se tienen registros de antes de Cristo de que eran utilizadas en la guerra. Ahorita, gracias a la creación de los derechos humanos y al bien moral, por así decirlo, se han prohibido. O sea, ahorita están en el top de las prohibiciones junto con las armas nucleares y las armas químicas. Pero antes sí eran como de, pues, hay que usarlas, no hay problema. No hay pex. Bueno, otro ejemplo es el anthrax. El anthrax, pues es una enfermedad, por la espora Bacillus anthracis. Bueno, algo así. Y por ejemplo, un ejemplo de que se utilizó como bioterrorismo fue en 1993 el grupo Aum Shinrikyo, bueno, usó anthrax en un intento fallido en Tokio. Afortunadamente no, bueno, así como lo dice, como que no hubo como que gran no dice sin fatalidades, entonces a lo mejor sí, pero hubo curas, ¿no? Bueno, de hecho sí hay cura. No se propagó tan heavy como se... Por ejemplo, sí hay cura. Sí, a ver, porque fue un metro. O sea, si lo pensamos bien, un metro en Japón. Exactamente. O sea, entonces, por ejemplo, si hay cura del anthrax, es el ciprofloxacino, es el antibiótico que combate esta espora. El otro fue usado en el 2001 en varios ataques en los Estados Unidos, ya te digo, ¿no? 2001, que muy época para los Estados Unidos. Entonces, creo que lo sacaron los Simpson. ¿No ves que sale los Simpson con una caja? Sí, que hubo ataques de anthrax por correo. Exactamente. Un tipo empezó a enviar anthrax por correo a la gente. Entonces, por ejemplo, ahí, ese fue un bioterrorismo. Bueno, se considera un bioterrorismo. Un paquete de Amazon y ahora sí, una enfermedad. Entonces, una vez al hospital gratuita. Qué buen regalo. Entonces, bueno, por ejemplo, ese se considera bioterrorismo. Ajá. Entonces, pues esa es una de categoría A. El categoría B es son agentes moderadamente fáciles de diseminar y tienen índices bajos de mortalidad. Entonces creo que no hay gran amenaza con estos. Por ejemplo, uno de esos sería la salmonela. Por ejemplo, que es se divide amenazas a la inseguridad alimentaria. Otra que creo que se llegó a utilizar, pero no le encontré como que un ejemplo que lo utilizarán como bioterrorismo. Pero la brucelosis se puede utilizar igual como en bioterrorismo, pero pues no sería como que gran cosa, pues porque si hay control de esto, si habría contagio, sería como que esparcirse, pero no es tan fácil. Ajá, pero dicen, bueno, creo que se puede detener, porque sí, exactamente, creo que hay un protocolo de seguir como para detectar esas anomalías, ¿no? De decir, güey, aquí ya me metieron algo. Como que esa carne verde no me está dando mucha seguridad. Bueno, la otra es la E. coli. No, la multiresistente es la 0157H7. Qué bueno que no he hecho multiresistente. Esta se entraría en categoría A, tal vez. Es que la E. coli es bastante fácil de modificar genéticamente. Entonces tú es como un suro, güey. Tú lo puedes tunear muy bien, si quieres, y le puedes partir la madre a un Ferrari. Bueno, entonces sería categoría C. Bueno, esa es la categoría C porque, por ejemplo, esos son patógenos emergentes que pueden ser gestionados, entre comillas, ingeniería genética. Ahí sí, es un laboratorio. Para diseminación en masa por su disponibilidad, o sea que la encuentras muy fácilmente en cualquier lado, ¿no? Que por cierto, eso de modificación genética, muchos creen que necesitas un laboratorio muy especializado para eso, y realmente no es tan así.
De hecho, tú puedes hacer edición genética, por así decirlo. Hay un Desde tu video casa. que puedes, de cierta manera, ver tu ADN con cosas Sí. de la casa. O sea, y modificar directamente el ADN no. Pero sí puedes hacer como, por ejemplo, sucede con los perros, hacer, pues decirlo, razas o cepas, en este caso de enfermedades, en el caso de bacterias, desde tu propia casa y jugar con ellas y empezar a crear una cepa que tenga características letales. Exactamente. Entonces, te digo, categoría C dice facilidad de reproducción y tiene un índice alto de mortalidad y pues igual no causa a lo mejor tanto terror Pero sí se puede como en usar, categoría A, pero O exactamente. sea, por ejemplo, sí se puede usar, por ejemplo, para no sé, si abiertas en el agua, para el suministro de agua de una ciudad hasta que quede limpio por unos días, o puedes, no sé, alertar una emergencia en un aeropuerto o algo así. Exactamente, por ejemplo, ponen de ejemplo el COVID-19, que lo podrían utilizar como bioterrorismo, o sea, una cepa diferente y esparcirla, ¿no? Entonces, ya de ahí a lo mejor el terror no es tanto como si fuera la viruela, pero aún así como que, por ejemplo, aquí hace resguardar a la sociedad. El ébola, que es difícil como que su propagación, Sí, pero pero sí causa un su terror. mortalidad Es una enfermedad traumática. O sea, por tanto, bueno, experimentarla te vas a morir, pero el estar en contacto con alguien así, imagínate alguien que literalmente está desangrando por todas las partes del cuerpo y termina donde se muere y todo lo que toca tiene que ser quemado sí o sí por el riesgo biológico. Sí, infunde terror en la sociedad. Es El claramente. simple hecho, los casos que salieron naturalmente en África y también se expandió un poquito a Estados Unidos, causaron un terror mediático enorme en todo Occidente. Y bueno, en todo el mundo en general. O sea, me acuerdo en esa época, creo que fue en el 2017. No sé. No, más, creo que más atrás. Más atrás. Creo que sí. Bueno, ajá. Bueno, cuando surgieron estos casos que muchos habían muerto, que se fueron como 60 personas y el mundo entero, no manches, la nueva epidemia y todo eso. Y causó un terror enorme por lo que era la enfermedad. Sí, bueno, o sea, el impacto exactamente de que decían, que describían enfermedades como de, no manches. Y muchos ya creían que, por ejemplo, iba a llegar a México y demás, pero pues exactamente su alta mortalidad, pues tampoco permitía que... Y que también nada más se propagaba por contacto directo con los fluidos del enfermo, facilitaron que no se expandiera. Exactamente. Si no, imagínate una pandemia de ola. Y el siguiente año de COVID. ¡Ah! Pero no más, bueno, creo que son las 3 categorías que se manejan, que San Wikipedia nos maneja. Sí. Entonces, pues, bueno, no, yo siento que sí existe, ¿no? Pero pues, esas son las categorías, sí. Cada país debe tener su propio nivel de categoría dependiendo de los riesgos, ¿no? Supongo. Yo digo que hasta, igualmente, por ejemplo, ahorita que es el Interpol, igual, va a manejar categorías y demás. Estados Unidos de ley que tiene sus propias categorías internas de qué para agentes patógenos y protocolos para combatir estas. De terrorismo, ahí de cualquier terrorismo ese güey tiene categorías de Para todo. Hasta el terrorismo que todavía no llega, ¿no? De hecho, hablando de eso, de protocolos, también hay leyes internacionales y nacionales. Las nacionales dependen de cada país, obviamente, pero existen leyes internacionales para el prohibir o al menos dificultar el acceso a este tipo de armamento, ya sea al restringir el uso del material necesario para fomentar su crecimiento, como también protocolos militares para controlar protocolos militares y policiales para identificar más rápido los grupos radicales que podrían provocar terrorismo, ya sea por ejemplo radicales extremistas musulmanes, ya sea por ejemplo terroristas por parte de algún tipo de iglesia oculto, satánico. No, ¿para qué los satánicos no son tan malos? De secta, por ejemplo en Occidente, algún tipo de disidente político, X o Y. Entonces, sí hay bastantes leyes y aparte, por ejemplo, los países en general, los países grandes no pueden usar ese tipo de armas. De hecho, está penado por la ONU. Aunque, bueno, la ONU ya sabemos que... Que vale mal. Sí, o sea, si es algo de Estados Unidos o Rusia, yo no tengo nada que ver. Híjole, pues ¿quién rige a la ONU? Estados Unidos. Y Rusia. Ay, Rusia. Entonces, pero los demás países que no son parte del comité de seguridad, creo que ellos sí los tienen bien vigilados. Y bueno, como decías, el tema de
Bueno, de hecho, el primer acuerdo que se registró fue en 1925, fue el protocolo de Ginebra, y posteriormente han ido creando más protocolos y más asambleas para poder hacerlo. Por ejemplo, existe la Convención Mundial de Armas Biológicas y Toxinas, que fue fundada en 1972. Ya creo que ha recibido varias revisiones periódicamente como el año. No sé si actualmente ha recibido modificaciones en cuanto a los convenios creados ahí, pero sí ya son un antecedente y son organismos encargados de evitar la proliferación de este tipo de armamento y por lo tanto también de este terrorismo. Yo digo que también, por ejemplo, una forma a lo mejor de esas leyes, de ese protocolo, es que en los aeropuertos no se permita trasladar a veces otros alimentos. O sea, por ejemplo, si yo me voy a, no sé, Portugal y llevo, no sé, un nopal, hay alimentos que no sabes qué, o sea, esto no lo puedes llevar. O a ver, o sea, de dónde lo compraste, cuánto tiempo tiene, o sea, todo ese tipo de cosas. Creo que tengo entendido que hacen como una cierta investigación sobre eso, porque puede generar exactamente como que te lleven como que una plaga, y o sea, y no solamente a humanos, sino a los plantíos que podrían alterar al país. Entonces quiero creer que sería como una de esas leyes o algo así. O por ejemplo ese tipo de las vacunas que tengan, yo digo que han tenido un super protocolo, ¿no? Sí, pero ahorita el tema de las vacunas, de que a nivel mundial para poder crear ciertos países necesitas un tipo de vacuna en específico que el país apruebe. Si no tienes ese tipo de vacunas no entras porque puedes ser un agente, eres un potencial disipador de enfermedades. Exactamente. Por eso la China, la casino, no te dejan viajar. Con esa no te dejan viajar. Estados Unidos no acepta la rusa, obviamente, claro está. Pero aunque es de las buenas, pues, solo te acepta AstraZeneca y la Pfizer. La Pfizer, y creo que también otra. Había otra, no me acuerdo el nombre. Yo tengo entendido esas dos nada más. Biotech creo que se llamaba. No me acuerdo. Pero sí. Ok. Creo que sí. Sí. Yo me acuerdo. Y sí. Y ahora hablemos del potencial de las armas biológicas. Y es que, a ver, teóricamente cualquier microorganismo puede ser un arma biológica. Así, de a secas, cualquiera que afecte obviamente a la salud del individuo o del medio ambiente o otros animales, puede ser un agente armamentístico en este caso. Sí se trata y se investiga como debe de ser para malos usos. Pero los casos más conocidos y que son la base, prácticamente los que están en el pináculo de amenazas, es, como dices, el Bacillus anthracis, el que produce el anthrax, la variola mayor, que es la que produce la viruela, que como hablamos en el capítulo de viruela, especialmente sobre esta enfermedad, está erradicada, pero esto no quita que esté en la lista negra en cuanto a armas biológicas. La Yersinia pestis, conocida como la que produce la peste, y la Clostridium botulinum, la que produce la botulimia, que es una bacteria. Estas son consideradas las armas biológicas clásicas, aunque como digo, cualquier enfermedad puede ser usada como arma biológica, desde la gripa hasta la gripe aviar, pasando por el ébola, la rabia, el COVID. Creo que, por ejemplo, también había leído que o sea, también las organizaciones, bueno, así lo ponían, podían ocasionar ese bioterrorismo. O sea, para exactamente igual tener esa idea de disminuir población, como ya creo que lo hemos mencionado anteriormente, de querer disminuir a veces la población, de que tener otros intereses. Entonces creo que eso también podría considerarse bioterrorismo. Y leyendo varias páginas, algunos que otros blogs dicen que, pues, por ejemplo, el COVID-19 se cree que fue como parte de un bioterrorismo, o sea, que se soltó en alguien y pues ese güey dijo, pues ya espárselo a los demás, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. O sea, se cree. O sea, existe la hipótesis. Ajá. Correctamente, porque la teoría no sería la hipótesis. Bueno, sí, en este caso la hipótesis, o sea, hablaba de teoría en otro... Ajá, en el ámbito común. En el ámbito común. Entonces, sí, en el ámbito científico. ¿Cómo te titulas? Pero, por ejemplo, se cree eso. Y ahí podemos ver un potencial que tiene, por ejemplo, enfermedades
que no se conocían. O sea, o bueno, sí se conocían, pero que se tenía un control, que no eran tan letales. Sí, y de hecho esto lo hemos visto mucho, no es bioterrorismo directamente, pero sí en el potencial pandémico, porque a ver, hablando de bioarmas hablamos de pandemias, epidemias, o sea, hablamos de impactos que pueden afectar al mundo entero. Sí, o sea, es lo más peligroso del bioterrorismo. Una bomba atómica, por mucho que sea una bomba atómica, va a destruir una ciudad y sí, va a matar miles de vidas en un instante, o millones de vidas en un instante incluso, pero no va a pasar de ahí. En cambio, el bioterrorismo, la arma biológica, puede acabar con miles de millones de vidas, incluso años después. Puede ocasionar un nuevo gastos económicos muchísimo más altos que con el caso de la bomba atómica, y además puede afectar a múltiples países y regiones. O sea, estamos hablando de algo que puede... el simple hecho, o sea, no voy a decir que el COVID, porque todavía no está en la evidencia de que fue un arma biológica soltada adrede, creo que todavía siguen investigando eso por parte de la ONU, de la OMS. la OMS y la parte de los países que están interrogando a China. A ver, ¿qué chingados fue lo que pasó aquí? ¿Qué hiciste, güey? ¿Qué hiciste? Pero sí estamos viendo el potencial que incluso en la actualidad, en un mundo moderno que según nosotros queremos vivir, un microorganismo nos puede mandar a la mierda. Exactamente. O sea, güey. y no solamente estamos hablando de pérdidas humanas, sino también estamos hablando de impacto económico. O sea, ahorita estamos viendo una crisis económica que a lo mejor no la estamos sintiendo algunos por el tipo de país o economía que tenemos, pero en otras regiones del mundo está como que el progreso de 20 años se fue a la basura. O sea, exactamente, o sea, de tener toda la economía, o sea, no solo, por ejemplo, en México, sino en todo el mundo, o sea, impactó fuertemente. Por eso, por ejemplo, pongamos aquí en México, o sea, si no se reactivaba la economía, pues si estábamos del carajo, sí iba a ir más al carajo, ¿no? Entonces, por ejemplo... Digamos, si estado de Guatemala a Guatepeor. Exactamente, con todo respeto a los de Guatemala. Muy bonito lugar para pasar. No he ido, pero me dicen que está chido. Pero, por ejemplo, creo que muchos de los que sufrieron son por ejemplo, los de Latinoamérica. Muchos países de Latinoamérica creo que tuvieron impactos muy fuertes. Por ejemplo, creo que hasta Venezuela se fue más para abajo. Más. O sea, por eso dije más. Por ejemplo, creo que estaba hablando con una amiga que iba a Colombia y dice, no, pues es que Colombia también es como que se pusieron las cosas como que fea. En Argentina creo que estaba teniendo problemas económicos en este año que estaba pasando. Argentina ya estaba teniendo problemas económicos. Llévase por Venezuela 2.0. Pero no se había dado tanto el impacto, no se hablaba mucho de cierta manera de Argentina. Se veía, pero o sea, no existía tanto. Y lo acrecentó. Ajá, exactamente, con esto se acrecentó. Y muchos exactamente pidieron el préstamo al Banco Mundial para sostener todo esto. Entonces eso les generó más deudas. Entonces, o sea, estamos hablando de pérdidas económicas. Y hablamos de pérdidas humanas, que ya creo que no es necesario el explicar cuál es el impacto en las vidas humanas. Exacto. Y aparte también puede causar daño medioambiental, porque estamos introduciendo enfermedades nuevas en un ecosistema. O a lo mejor ni siquiera se puede usar para afectar a los humanos, pero pues, por ejemplo, usar un tipo de bioarma para afectar, por ejemplo, aquí en México, lo más idóneo sea afectar el maíz. Imagínate, sueltas un virus o una bacteria que afecta a los cultivos de maíz. La economía de México se viene muy abajo. te jodes el ecosistema, o sea. O sea, el maíz para nosotros es nuestro sostén económico. O sea, creo que es el propio mito de que el ser humano está hecho de maíz. Ya por ahí sabemos que si el maíz sufre, nosotros nos vamos al garete. Los mexicanos al menos. Y hablando, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de armas biológicas, me gustaría hablar mención especial. Y creo que lo hemos mencionado mucho en este podcast, pero es que en serio es muy interesante el tema de la viruela, que es un caso especial, porque curiosamente es un arma biológica que no existe ya, al menos de manera natural. Sí existe en laboratorios, obviamente, pero no existe ya, por así decirlo. De hecho, la gente se dejó de vacunar contra la viruela en muchos casos, pero sigue estando en la lista negra. ¿Sabes por qué? Porque es una enfermedad muy fácil de propagar y que de hecho se ha comprobado que se puede replicar de manera sintética en el laboratorio. No me acuerdo el nombre ahorita del científico, creo que lo mencioné en el podcast del terror, pero es posible replicar viruela sintética en el laboratorio usando la viruela la menor, modificándolo genéticamente para que tenga características de la viruela mayor. Sí, entonces,
Y estamos hablando de viruela base, 30% de grados de letalidad. Ahora, si hablamos de viruela modificada genéticamente, estos índices de letalidad y de facilidad de propagación pueden ser muchísimo mayores. Del 70%, 80%. O sea, y su propagación es muy... La viruela creo que se puede propagar de manera aeróbica, por tacto y por... Lo peor de todo es que no fue... esta enfermedad es del ser humano. Ajá. O sea, tal cual del Es ser endémica humano. del ser humano. No hay otros animales que tengan. Esta es la bovina, pero no es como tal la viruela humana. Ajá, entonces, o sea, de cierta manera no... En nuestra viruela no afectaría a otros animales. Exacto. Y aparte de todo esto, hay que agregar que hay vacuna. O sea, hay una forma de combatir la viruela, que es la vacuna. Pero ya se han hecho estudios demostrando que qué pasaría, por ejemplo, en un ataque bioterrorista en Estados Unidos, que esto fue lo que más les importó. ¿Qué pasaría si alguien obtuviese viruela y la soltase en Estados Unidos? Bueno, de acuerdo a algunos estudios, se sabe que sería catastrófico. Aunque hay vacuna, aunque existe la vacuna, morirían miles, si no es que millones de humanos, al menos en Estados Unidos. ¿Por qué? Aquí viene lo curioso. Tenemos la vacuna, que ya lo he mencionado, pero el problema es la logística para distribuirla. O sea, necesitarías, primero, reactivar las plantas para poder producirla full. Después necesitarías el equipo para transportarla, el personal médico para aplicarla y la logística para poder transportarla a todas las regiones. Esto solamente hablando de Estados Unidos, el país más grande y poderoso en la actualidad en cuanto a los temas de salud y de control de enfermedades. Si Estados Unidos le está viendo negras y dicen, nos vamos a ir al garete si alguien suelta viruela aquí, imagínense cómo están los países de Latinoamérica o de Asia, o ya peor aún, en África. Estamos hablando de que el potencial de ser soltada esta enfermedad de nuevo podría acabar con cientos de vidas y joder la economía mundial como nunca se ha visto. Este es un caso muy especial porque demuestra que aunque tengamos las herramientas, pues la herramienta base para evitarla, que es la vacuna, que es lo mejor que tenemos para combatir una enfermedad, aún así somos vulnerables. O sea, somos Pues sí, muy o sea, vulnerables. sí, o sea, la viruela, la neta, es como que la enfermedad, como ya habías dicho, de las más, ¿Temidas? exactamente temidas históricamente, biológicamente, o sea, todo es como la más temida de que se vuelva a propagar. Y es que, a ver, la reina de la pandemia más grande la tiene la peste, ¿sí? Fue la que se jodió en Europa. Pero, por número de muertos, la que más ha causado muertes de humanos en toda la historia ha sido la viruela. Tengo entendido que ha sido la viruela. Si no, si es la viruela o La peste. no, de... ¿cómo se llama de los pulmones? COVID. No. No, es de... Ay, no me acuerdo el nombre de la bacteria. La fiebre española. No, es una bacteria. Es esta de... que va junto, que hablamos en el podcast de VIH, que va acompañada muchas veces, que es la que termina matando a las personas. VIH. No. Bueno, el caso, no me acuerdo si era la viruela u otra enfermedad, pero creo que era la viruela la que el récord de más humanos asesinados bueno, serían muertos en la historia de toda la raza humana. Y oye, y ahorita que estás hablando de historia, Hablemos. déjame decirte que, por ejemplo, se tiene como que, o se cree el primer registro, o bueno, un registro de bioterrorismo con la peste bubónica fue en como que en la segunda pandemia de esta peste, de la peste negra, que fue en 1346, durante la invasión de la ciudad de Cafa en Etiopía. Actualmente Feodosia en Crimea. O sea, dice que la armada tártara colocó los cadáveres de gente que había sucumbido por plaga en la entrada de la ciudad. Mira, qué bueno. La epidemia que se generó provocó la derrota de los defensores de la ciudad de Cafa. Entonces ahí, por ejemplo, como te decía, como igual con los españoles, aquí usaron como de cierta manera esa arma biológica, ese bioterrorismo, y vencieron a los de la ciudad de Cafa. Entonces, por ejemplo, se pueden tomar muchos puntos como de arma biológica, de bioterrorismo. No, hay muchos ejemplos en la historia. Exactamente. O sea,
más que de bioterrorismo serían de efectos de las armas biológicas. Exactamente. Y ya en manos de terroristas, pues... Es que es muy difícil como que comprobar que sea un bioterrorismo. O sea, por ejemplo, con lo que pasó en las Torres Gemelas, con todo respeto, a ver si nos cancelan. O sea, dijeron los Estados Unidos, ¿saben qué? Fue terrorismo. Pero, bueno, todo indica hacer eso, pero pues al final de cuentas como que no hay un 100% de seguridad de que te diga que es y aparte terrorismo. el bioterrorismo es como de cómo van a saber si fue hecho en laboratorio. A menos que un Exactamente. grupo se adjunte eso, pero también tendría que haber evidencia. Y hablando de eso, de que un grupo se adjunte y todo eso, ¿qué te parece si decimos cómo hacer armas biológicas y esas cosas? Si quieres, No es cierto, Fabi. ¿es cierto, Interpol? No es cierto, Interpol. No, o sea, no les vamos a decir específicamente cómo hacerlo, porque sería una parte de responsabilidad nuestra, de nosotros, pero sí el que es posible. O sea, de que es posible, es posible. Todo con creatividad, para bien o para mal, el ser humano es muy inteligente y muy creativo, y siempre puedes encontrar una forma nueva de destruir a tus oponentes. De alguna manera, no sé por qué los terroristas no lo han hecho. A lo mejor por sociologías, porque tampoco no son tan tontos como para soltar una enfermedad. Pero, de que uno puede realizar en un laboratorio rudimentario de nivel 1 o incluso hasta 2 o nivel 1 una enfermedad letal, puede ser. Sí, pues. La manera más fácil es haciendo cultivos y experimentando con ellos. ¿Sí? O sea, jugando con los cultivos, por ejemplo, Haciendo de que... algún tipo de bacteria que encuentres por ahí, empezar a jugar con ella. De la E. coli. Salmonella. Empezar a hacer mutaciones, empezar a, así como a los perros por razas, la empiezas a dividir, ves características que de tu interés y así creas enfermedades. Que no digo que lo hagan, o sea, no lo hagan en primeras, pero conocimiento básico, ¿sí? Entonces, la simpleza de estos procesos es lo que lo vuelve tan riesgoso. Creo que los terroristas no lo han hecho porque a lo mejor... ¿No han secuestrado científicos? Deciden matarlos Aparte antes de secuestrarlos. aparte como que necesitarían ellos mismos crear la vacuna, ¿no? Para ser inmunes a lo que ellos propaguen. O sea, Porque sí, ¿qué caso tiene de que yo esparza una bacteria, una espora, si al final de cuentas me va a matar a mí? a lo mejor, son muy extremistas. O eso es lo malo, a lo mejor no han pensado en secuestrar, han pensado en secuestrar políticos, pero no científicos, lo bueno. Porque si se les decían y los forzaban. Yo te digo que si Marvel me dice que han secuestrado muchos físicos, que no secuestren biólogos, güey. Bueno, epidemiólogos. Bueno, químicos, biólogos también, sí. O sea, todos ellos ganan. Bacteriólogos. No, eso no existe. ¿O sí? ¿Bacteriólogos? Pues, sería una No, especialización de biólogos. o sea, bacteriólogos en sí no O sea, sería una existe. O sea, yo especialización. le estoy diciendo por eso de bacteriólogos, ¿no? Es que, o sea, que según yo sí creo que pueden existir, pero es una especialización del biólogo. Bacteriólogo. Sí, pues estás especializando en bacterias. No, pues Igual que el sería biólogo. epidemiólogo o el... O sea, el virológico sí existe. Entonces también yo digo que ha de estudiar las bacterias. ¿El virólogo? Sí, ¿no? No, porque el biólogo es virus específico. Pero a lo mejor también como es agente infeccioso se dedica a los dos. Es que ahí ya está el microbiólogo, que estudia todo lo demás. O sea, estudia bacterias. Entonces no sería bacteriólogo, sería microbiólogo. Pero sí existen gente que estudia directamente nada más puras bacterias y es ese bacteriólogo. Bueno, eso. El caso. No han pensado en secuestrar este tipo de personas con estos grados. Bueno, pues sí, no lo sabemos. A lo mejor ya vete por ejemplo, allá en un bosque en Estados Unidos hay un güey está creando una nueva enfermedad. No lo sabemos. Esperemos si no. Y hablando de eso, ¿por qué no hablamos un poco de las medidas para contrarrestar estos tipos de ataques? Básicamente, no hay. Bueno, Sí hay. A lo que voy, la primera de todas es el evitar que lleguen este tipo de materiales y estos conocimientos a los grupos terroristas. El segundo es realizar ataques coordinados, ya sea policiales o militares, para detener a este tipo de personas e individuos. Y la tercera es la utilización de tener un equipo ya de sanitario óptimo como para poder contrarrestar este tipo de amenazas en el momento en que surjan y posteriormente el crear un tipo de medicamento, vacuna o tratamiento para este tipo de enfermedades. Pero así de secas, si alguien suelta... Es lo más general, ¿no? Ajá, es lo más general, pero es lo idealizado. Ahora, si lo pasamos al mundo real, muchos países no tienen un nivel de sanidad óptimo como para contrarrestar un ataque bioterrorista
mucho menos la inversión como para poder investigar en poco tiempo una vacuna o un medicamento que contrarreste los efectos de la enfermedad. Y así hablamos del control del social, en este caso de los terroristas, que es un tema muy aparte, porque aparte, ¿qué cosas consideras como potencialmente terroristas y qué cosas no? O sea, ¿qué grupos son posibles amenazas a la seguridad nacional? O Exactamente. internacional. O sea, ¿cómo tendrás que investigar por grupo, secta por secta, y saber que realmente es su potencial, lo cual sí es... Bueno, creo que en el Interpol tienen sus protocolos para seguir eso, ¿no? Que la neta no los buscamos. No quisimos mandar correo, a lo mejor nos iban a investigar. Sí. Pero pues, el Interpol tiene eso. Sí, de hecho cada país lo tiene. O sea, por ejemplo, Estados Unidos tiene tiene programas y agentes infiltrados en grupos que consideran peligrosos. O sea, por ejemplo, en el caso más claro era el Ku Klux Klan, que antes estaba, no sé si ahorita siguen vigentes. Y la CIA tenía... No, mientras la CIA no era el FBI. El FBI tenía agentes infiltrados para ver qué pasaba ahí adentro. Y posiblemente actualmente también muchas agentes o grupos policiales y de protección se encargan de precisamente estar monitoreando. Pero uno nunca sabe hasta cuál es el límite en que puede llegar uno. Exactamente. Ok, creo que cuando llegamos el final, creo que este va a ser un episodio un poquito más cortito. Pero es que, a ver, no lo podemos meter en mini muestra porque es mucha información. Porque sí teníamos bastante información. Pero tampoco creo que vamos a hacer el episodio más largo. Aún así espero que les haya gustado, hayan aprendido cosas nuevas. En resumen, básicamente hablamos del potencial biológico de las armas, o sea, las bioarmas, algunos casos históricos, su potencial terrorismo, o sea, y de cómo es que no estamos preparados para que alguien suelte ¿Cómo es que a México le falta progresar? Toda Latinoamérica en general. Si Estados Unidos tiene protocolos y dice que les iría bastante mal, imagínate que nos espera a nosotros. Y bueno, con esto los dejamos como recordatorio final. Y dejamos como recordatorio final que envíen una carta con Antrax a tu enamorada y caerá rendida a tus pies. Con Antrax a tu enamorada. Creo que voy a hacer eso. Sí. Con esto concluimos. Estamos dejados con nuevos datos científicos. Yo me despido. Soy Fran. Sara se despide. Bye bye. No rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia. ¿Qué haces? Estudio esta asombrosa subespecie. ¡Yo te enseñaré, subespecie! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?